secos y fríos días, ¿no? Aquí estamos así como, y dicen que va a bajar más la temperatura mañana, que hay otro frente de frío y bueno. Y venía precisamente, me quedé así como en la baba, de pronto estaba desayunando y estaban sacando la noticia del coronavirus. Entonces, de pronto empezaron a decir los síntomas y cómo te sientes, y empecé a verme así como de, ay, así como hipocondríaca, ¿no? Dije, a lo mejor yo tengo el coronavirus, ¿no? Porque es algo muy similar a una influenza, una gripe, y entonces estaban platicando que es un virus que mutó de los animales. Y entonces nos explican por qué mutó, o sea, no debería de pasar eso de que se pasan los virus de animales a seres humanos, pero pasó. Y me llamó mucho la atención porque ayer, por ejemplo, tuvimos un curso de resolución miscelánea y platicábamos sobre varias reglas nuevas y controles y del tema de las retenciones de IVA y cómo hacer el famoso comprobante de retención. Cuando el otro no incluyó la retención en su comprobante, tú cómo le puedes hacer una constancia. Y al analizar el tema, mucha gente estaba pues preocupada, de repente en todos los cursos me dicen, oye Penny, ¿tú crees que algún día se aclare esto de las retenciones de IVA, no? Y precisamente ahorita que estaba viendo la noticia del coronavirus, dije, bueno, nos estamos preocupando mucho de esas cosas y a lo mejor ni cargamos los peregrinos este año, ¿no? Digo, de pronto hay situaciones que ya no están en nuestro control y que de pronto nos pueden hacer cambiar totalmente los planes. Por eso, en este curso lo que vamos a analizar son esos aspectos que tenemos que cuidar precisamente en la presentación de esa declaración anual, que en el caso de impuestos sobre la renta, pues es el impuesto principal. Acuérdense que el IVA se paga a través de declaraciones definitivas, no se hace un ajuste anual como en otros años. Entonces aquí el impuesto sobre la renta es la estrellita del pastel porque es el impuesto que más recauda, es el impuesto principal y es el que vamos a ver que tiene varios controles que no siempre están en un CFDI. Por eso se torna interesante el cierre, porque hay cosas que a lo mejor podemos controlar en el aspecto de registro contable, pero va a haber otras situaciones que sí se nos van a salir de control. Y les traigo una probadita de lo que es la declaración anual, para que le vayan midiendo. Es bueno y malo, porque la buena noticia es que van a tener tiempo libre en marzo. La mala es que no se llena bien la declaración y no está cargando los datos, esa es la mala, ¿no? Pero de que hay muchas cosas que ya se están precargando, que de pronto nada más es revisar y complementar, eso sí es realidad. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué aspectos tengo que controlar por fuera para empezar a integrar toda la información que necesito y poder hacer el cierre con la culminación de la declaración debidamente. Por eso vamos a poder preguntar a lo largo del curso, no tengo problema con que me interrumpan nada más, sí, por favor, el micrófono, porque luego los de línea dicen que ven que nos reímos y no saben de qué chiste nos estamos riendo. Entonces, nada más sí les pido de favor eso del micrófono. Y pues bueno, vamos a comenzar a checar primero unas advertencias, yo le llamo yo. Lo primero que tenemos que considerar antes del cierre y antes de verificar cierta información es que, aunque la idea es generar controles y cruces correctos, cuando empezamos a revisar, siempre vamos a detectar errores. Comprobantes que a lo mejor de pronto descubres que, bueno, sí tienes la factura, pero tiene el RFC de público en general y no te habías dado cuenta. O comprobantes que a lo mejor no se pagaron como se debieron de haber pagado, ahorita lo vamos a tocar. De pronto a lo mejor alguna deducción que sí tienes la factura, todos los requisitos, pero pues por ahí ya te enteraste que el proveedor ya aparece en la lista negra, entonces ese es un EFO, y bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese EFO? Lo tenemos que aclarar, y ese tipo de errores de pronto pues nos ponen a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? Porque ya no puedo regresar el tiempo atrás pues para decirle cámbiamela o corregirlo, ya no se puede. Entonces es muy importante que nosotros apliquemos nosotros le llamamos, bueno, perdónenme los millennials que me están acompañando y los que de pronto nos ven en línea, pero de pronto cuando les digo principios de contabilidad se me quedan viendo raro. Cuando yo estudiara los principios de contabilidad, generalmente desconocidos. Ahora son las normas de información financiera, pues digo, discúlpenme los millennials porque si les hablo de principios, pero se manejaba mucho este postulado de juicio profesional, es decir, se refiere al empleo de conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para seleccionar los posibles cursos de acción en la aplicación de las normas dentro del contexto de la sustancia económica de la operación a ser reconocida. Entonces,
hay actualmente, ya para este año, se reconoce en el artículo 5A de Código Fiscal la razón de negocio. Y entonces siempre debe de prevalecer la sustancia, o sea, el fondo, a la forma. Y ese es el aspecto que yo sí les suplicaría que cuidaran. ¿Por qué? Porque va a pasar que a lo mejor si tienes requisitos de fondo y por ahí nos falló el comprobante. Pero el comprobante sí se puede solucionar. Y aunque no coincidan las fechas, hay elementos para ajustar y que proceda esa deducción. Por eso se nos pide, bueno, aplique ese juicio profesional y entonces debe de ejercerse un criterio o enfoque prudencial, el cual consiste en seleccionar la opción más conservadora. De pronto, ¿qué es lo que mejor nos puede funcionar? No hay recetas de cocina para esto, pero sí les puedo decir que de pronto, si descubres a lo mejor deducciones, que por ahí les falta algún requisito, el tema es que no son deducibles, ese es el punto. Pero tú vas a decidir si la dejas así, o sea, la dejas pasar o la mandamos a no deducibles o qué realizamos. Sí te puedo decir que hay cosas que no vale la pena que te desgastes a querer corregir y a lo mejor por ahí tienes casetas que no se facturaron o gasolinas pagadas en efectivo, porque pasa, pues ya déjalo así. A veces es correcto que se conserven esa clase de errores que no son importantes ni relevantes para que cuando llegue el auditor se entretenga en algo. Porque tampoco te van a creer que eres así excelente de 10. Siempre, aunque estés de 10, te inventan algo. Porque, pues, si no, ¿cómo justifican ellos el tiempo que estuvieron revisándote? Entonces, dice que la información financiera debe contener explicaciones sobre la forma en que se ha aplicado, muchas gracias, la forma en que se ha aplicado el criterio prudencial. Es decir, de pronto, esos criterios o cuestiones que consideres importantes revelar, se pueden revelar en esos estados financieros para aclarar el por qué tengo una partida o un registro reconocido de esa manera. Sobre todo ahorita que vamos a platicar también de cuentas de orden, las cuentas de orden vamos a ver que son para controles netamente fiscales en su gran mayoría. Entonces sí, es muy prudente de pronto indicar en esas cuentas de orden qué ejercicio, por ejemplo, estamos plasmando de ese papel de trabajo, por qué lo plasmamos así, por qué lo acumulamos, etcétera, etcétera. Lo vamos a tocar en su momento, pero sí, de pronto hay que a veces poner un poquito más de sentido común a la hora de revisar las operaciones. Y entonces, nada más como breviario cultural, como estadística, quiero saber de los que me acompañan, porque bueno, de los de línea no sé si me puedan ir diciendo cuántos son, quienes sí entraron al simulador de la declaración anual, que se colgó pues el año pasado en noviembre. Ni por equivocación, ¿verdad? No, es raro que me hacen la mano, de veras, si me hacen la mano uno o dos son muchos. ¿Y por qué la pregunta? Porque de verdad el simulador era un como preámbulo de cómo iba a funcionar la anual. Entonces, cuando yo entré, pues me di cuenta, me percaté que había cosas que ya empezaba a jalar, a cargar, y pues te vas dando una idea de, pues ya mira, reconoce esto, reconoce aquello, y te puedo decir que del contribuyente que yo ingresé, pues sí más o menos, ¿qué te gusta? El 70% de la información que se necesita, más o menos me cuadraba, pero ese era el simulador. Cuando ya se colgó la versión definitiva de declaración anual, eso fue el 13 de enero, entré con el mismo contribuyente y, ¡oh sorpresa!, no cargó toda la información. Entonces, hay algo bien interesante con esta nueva declaración. Hay datos que jala de CFDIs y hay datos que jala de pagos provisionales. El grueso de tu declaración va a ser ingresos, eso es lo más importante. Y eso lo jala de los pagos provisionales. Entonces, en el simulador más o menos íbamos con los ingresos hasta octubre, noviembre, dependiendo del caso. Pero ahorita que entramos, de pronto hay empresas que ingresan y dicen, oye, pero pusieron 30 millones de pesos. ¿Por qué nada más dice 7, no? Entonces, revisamos y es que a veces nada más carga el pago provisional de diciembre. Pero los demás sí están presentados. Entonces, oye, pero ¿por qué no lo leyó si están ya los 12? Entonces, ahí sí ya no puedes hacer nada, porque la autoridad, al final este es un programa, es una aplicación, tiene que correr y estar actualizando y actualizando para que entonces el sistema esté jalando e incorporando esa información, porque bueno, hablas al site y te dicen, bueno, pues ajustalo, pero ¿dónde lo ajusto? De pronto me decían, pues mira aquí, donde dice ingresos no manifestados anteriormente, aquí le pongo. Si tú aquí le pones una cantidad que supera esta, no te la deja anotar. O
sea, yo aquí le quise poner 23 millones, por ejemplo, dije, pues, para que me barre. Le pongo 23 millones. No, dice no, porque rebasa la cantidad que está reconocida en pagos provisionales. ¿Y por qué no te deja? Pues porque se supone que lo debiste de haber declarado en los pagos provisionales, no hasta el anual. Por eso no te deja poner una cifra superior a la que viene aquí. Entonces, mi recomendación es, preparen su cierre, preparen sus cifras, controles, cruces, pero sí, por favor, esperen a hacerla anual hasta marzo, porque amenazó el SAT que le iba a meter algunos ajustes que creo que sí son necesarios. Por ejemplo, se le está pidiendo, y esa ya fue una petición directamente del colegio, que por favor permitiera que los renglones cargados permitieran una edición. Como el pago provisional, ¿no? Ya es que cuando haces tu pago provisional, si no cuadran los ingresos, te dice la misma plataforma, pues ajustalos por lo mismo, porque pues entonces pronto se va a volver complicado esto. Y hay que considerar entonces que, no sé cuántos de aquí han utilizado, bueno, utilizaron la plataforma Mi Contabilidad, pero así pasaba con Mi Contabilidad, tú entrabas los primeros días y no estaban los FDIs completos. Tenías que esperarte como por el día 15 a que ya cargara toda tu información. Entonces, es una aplicación diseñada para buenos contadores, que somos los que vamos a hacer la anual el 31 de marzo al cuarto para las 12. Entonces, no pasa nada, o sea, lo vamos a hacer. Lo que sí, por favor, que no se pase de abril, porque este año, si llegamos al 1 de mayo y no está presentada la anual, te van a bloquear los sellos. Y eso sí está bien cañón, eso sí. Entonces, por favor, si tú digo, está mal que se los diga, pero si me preguntas qué es peor, declarar en ceros o no declarar, es peor no declarar. Ahora, entiende que si vas a declarar en ceros nada más para que no te bloqueen los sellos, mientras. O sea, ¿a qué me refiero? Que no tarde mucho tiempo en que presentes una complementaria y corrijas esa situación, porque también declarar en ceros pues es una mentira, porque no es la información adecuada y al final te van a dar una opinión negativa si declaramos en ceros y hay información ahí precargada en el repositorio. Pero bueno, es la historia de esta aplicación. Yo considero que ya para marzo ya va a ser un poquito más funcional y sobre todo pues estamos esperando esos ajustes del SAT. Ahora bien, si observas, entonces precargaba la información aquí de los pagos provisionales. Y entonces, si tú quieres hacer un ajuste en algo, por ejemplo, me han hecho mucho esta pregunta, no sé por qué. Facturas que de pronto se tienen que cancelar, porque te piden que las repongas para que te las paguen o porque de pronto ya la operación se duplicó, no se habían dado cuenta. Entonces me dicen, oye, tengo que cancelar facturas, no sé, de enero, febrero, mayo. La pregunta es, ¿me regreso a enero, a mayo y ajusto y presento complementaria para qué? Para ajustar el ingreso. A ver, si eres una persona soltera que no tienes hijos, pues sí, regrésate y ajusta el mes y ajusta el ingreso. Pero si son casados o vienen de despachos, o sea, o tienen niños, sobre todo niños chiquitos, pues no, o sea, a ver, no pasa nada si lo ajustas en la de diciembre, porque es la más reciente. Lo que va a pasar es que a lo mejor al cancelar esos documentos, obviamente va a bajar tu ingreso y lo que pagaste, porque ves que al presentar la complementaria te pide el pago con anterioridad, lo que pagaste pues ya se te va a quedar como a favor, pero pues no pasa nada. Si lo van a ajustar mejor, yo creo que sería la de diciembre, para que ya no me muevan lo demás, porque de pronto a lo mejor presentas la complementaria de abril y el sistema tarda una semana en reconocer el pago provisional, pues ya te quedaste ahí atorado hasta que no cargue la información. Entonces lo que quieran, pero de diciembre. Y no se me hace tan descabellado, porque por lo general, si vas a hacer una cancelación, pues ya estamos en este año, entonces ya es un ajuste realmente de cierre del ejercicio, porque tú tienes una acuse de cancelación que ya trae, entonces ya está fecha de 2020. Y lo que vamos a ver acá es el apartado de sueldos y salarios, bueno, y asimilados, porque aquí sí está bien cañón, no te deja hacerle nada, todo lo jala de los FDIs, ahí sí. Entonces, si tú me dices, oye, es que fíjate que estaba revisando la nómina y pues aquí está equivocada la base exenta o está equivocada los grabados, híjole, ¿cómo te explico? Pues hay que rehacer los complementos de nómina, ajustarlos, hay que volver a timbrar o corregir, e incluso, digo, aquí es así un chismecín, un grupo hotelero, casi se le sale y un susto al fiscalista, porque cuando entró a ver su declaración, de plano les faltaba un mes.
creo que era noviembre. Entonces, son cosas que pasan, ¿eh? Ellos dicen, se generó la nómina, se generaron los comprobantes. Es más, el comprobante trae un folio único y todo, pero no sabemos por qué razón el PAC no lo envió al repositorio, entonces no aparece en el repositorio el comprobante. O sea, le falta como el último paso para el timbrado. Y eso, de verdad, es muy común ese tipo de error, pero pues tuvimos que hacer entonces toda la nómina de noviembre nuevamente para que entonces el sistema la reconociera. Ahora, lo que sí te pido nada más que cuides es que de pronto buscamos nada más el amarre fiscal, pero tienes que considerar ya que se reformó la Ley Federal del Trabajo. Entonces, de acuerdo al artículo 101, los CFDIs ya hacen prueba en materia laboral. Ojo, dice, si se verifica en el portal del SAT. Entonces, ten cuidado con lo que timbres o cómo lo timbras, porque a veces por leer las guías, estamos timbrando en percepciones cosas que no es correcto que vayan ahí. Porque para el SAT es bien simple, tímbrame los viáticos en percepciones y luego me los ajustas en deducciones y ahí lo neteas. Sí, pero si yo timbro un viático en percepciones, estoy diciendo que el viático es parte del salario del trabajador. Entonces, en un tema laboral, se va a reconocer como parte de su salario y te vas a meter en un cuate, porque ya tiene elementos para considerarse como prueba ante un juicio laboral. Entonces, nada más se les pide nada más que tengan cuidado con lo que timbran en el tema de viáticos, fondos de ahorro, cuidar que no siempre queden percepciones. Para eso está el nodo de otros pagos, y en otros pagos creo que podemos timbrar información que nada más es eso, información, no se acumula, no forma parte de la base de la cual se paga el impuesto del trabajador, es nada más simple y sencillamente un dato informativo. Entonces, derivado de esto se publicó esta regla miscelánea, la regla 2757. Y esta regla ya la hemos visto en otros ejercicios, nada más que en esta ocasión nos cambian el plazo, pero dice que los contribuyentes que necesiten ajustar comprobantes de nómina, corregirlos o incluso pues hacerlos, a lo mejor no los has timbrado, tenemos hasta el 29 de febrero para realizar esa operación, porque se está entendiendo que si no están para febrero esos comprobantes, pues en marzo pues no vas a poder presentar tu declaración anual. Entonces tenemos que corregir con anticipación. Ahora, la gente me pregunta, oye Penny, pero es que el comprobante ya tiene fecha 2020. Sí, pero a eso nos referimos con el postulado de sustancia económica. Prevalece el fondo a la forma. Es decir, a ver, el trabajador estuvo contratado en 2019. Está registrado en el Seguro Social en 2019. Pagaste sus cuotas de Seguro Social en 2019. Le pagaste su nómina en 2019. Nada más que el comprobante no está. O hay que corregirlo. Y tiene fecha entonces ya de 2020. ¿Y entonces a qué quiero llegar? Las condiciones de la deducción están en 2019. Ahí está tu fondo. Ahí están tus requisitos. El comprobante nada más es el que vamos a cambiar o corregir. Por eso te dice, a ver, siempre y cuando al complemento en la fecha de pago se le ponga una fecha de 2019. Entonces, la ventaja del complemento de nómina es que ahí aparecen dos fechas. Aparece la fecha de timbrado, que sí va a decir a lo mejor febrero de 2020, pero dentro del complemento se aparece fecha de pago y aparte aparece el periodo de la nómina. Y ahí va a decir, pues 2019, entonces no pasa nada. Y lo que también nos aclara es que la aplicación de este beneficio no libera a los contribuyentes de pagar las diferencias no cubiertas en materia de retenciones con sus recargos y actualización. Entonces, esa parte sí está interesante. Me voy a regresar un poquito a la lámina anterior, porque me tocó ver un caso, ahora que me tocó ir a Los Cabos, donde sí están timbradas los recibos de nómina, pero acá no cargó nada. Entonces nos hizo raro porque sí están los FDIs. Entonces me decía el contribuyente, oye, Penny, ¿nos puedes ayudar a ver por qué no? O me espero. Le digo, no, es que es raro porque cuando yo digo que te esperes, es cuando carga parte de la información. Entonces ahí sí espérate a que cargue lo que falta. Pero en tu caso no cargó nada, entonces sí está como raro. ¡Oh, sorpresa! La empresa no me había dicho que no han pagado las retenciones de todo el año. Entonces está curioso, porque como detectó el SAT que no han pagado las retenciones, no, aunque está, no cargó la información. O sea, ya le están implementando cierta inteligencia artificial a estos controles. Por eso sí es un tema de empezar a verificar esos datos. Ahora,
Si vas a repetir o rehacer comprobantes de nómina, se supone que cancelas el anterior y haces uno nuevo. Y manejamos el CFDI el nodo de CFDI relacionado y manejamos clave de sustitución. Eso es vital. Te voy a pasar un tip. Cuando el SAT, por decirlo de alguna manera, barre los CFDIs y los empiezan a leer y a filtrar. Cuando hay un CFDI que trae el nodo y está como unido a otro, como que no lo barren a la primera y lo separan, porque entienden que ese comprobante es especial y se tiene que analizar conjuntamente con el que va unido. Por eso nos recomienda esa vez, si vas a cancelar nada más, pues cancela. Pero si hay una sustitución, sí únelos, para que también nuestro sistema entienda que no va aislado y no son operaciones distintas. Por eso, si hay que cancelar, pues sustituimos. Ahora, por lo general, si corriges el comprobante, vamos a suponer que el recibo original tuviera una retención de 1,000 pesos y la retención fueran 1,200. Entonces, por lo general, volvemos a poner en deducciones el impuesto retenido y siempre utilizamos la clave 002 porque es la que habitualmente se utiliza para la retención de ISR. Pero el SAT nos dijo, bueno, nos pasó el tip de que cuando fueran operaciones o comprobantes de otros ejercicios, la retención no se manejara en la clave 002, sino que se manejara en la clave 101, que es impuesto retenido del ejercicio anterior, para que el sistema ya sepa que, bueno, el comprobante está en 2020, pero esa retención es de otro año. Y no te la trate de cruzar con tu pago provisional de febrero, porque entonces pues no va a coincidir en febrero, porque no, eso no lo vas a pagar en febrero, está en otro periodo. Entonces, al no coincidir, tus FDIs con tu declaración, te van a bloquear los sellos. No sé si lo perciben, pero ya porque huele la mosca nos van a bloquear los sellos. Y no sé si han tomado algún curso de miscelánea, pero hay una regla nueva, la 221, que es el trámite de la contraseña. Te pueden también, si te bloquean los sellos, también te pueden bloquear la contraseña. Ya tenía años que yo no veía tanta maldad en una resolución. Porque, a ver, pues sí, te bloquean la contraseña, entonces ¿cómo le hago? O sea, a ver, a lo mejor me bloqueaste porque no presenté el anual. ¿Y cómo voy a mandar el anual si no puedo entrar a la página? ¿De veras? O sea, no sé si lo hicieron, yo creo que sí es a propósito, pero sí de pronto pues nos bloquean todo. Entonces, ojo, porque sí la idea es generar información que no confunda tanto a los robots, porque creo que este año sí nos van a tener agarrados de los certificados, porque sin el certificado no vamos a poder hacer nada. Bien, entonces, hay unos ajustes que ya vamos a ver en los comprobantes de nómina, pero para este año. Para el año anterior todavía no, porque la versión del complemento que trae las nuevas claves para ajuste de subsidio al empleo entraron en vigor apenas en 2020. ¿Por qué se tuvieron que hacer ajustes? Porque subsidio al empleo no está en las reglas contenidas en ley, está en un decreto por separado. Está el decreto publicado el 26 de diciembre de 2013 y en ese decreto se establecen los requisitos de aplicación de subsidio. Y sí menciona el decreto que no solamente se debe de informar el subsidio efectivamente pagado, sino también se debe de informar el subsidio que corresponde a la tarifa porque no existe tarifa anual de subsidio, nada más tenemos una tarifa mensual. Lo que hacemos para sacar el subsidio anual es que vamos sumando las cantidades de subsidio al empleo que le correspondieron conforme a la tarifa al trabajador y la suma de todo, pues ese es el subsidio anual. Por eso este año hay un ajuste, porque la autoridad de pronto descubre que al sumar todas las cantidades, a veces estamos por encima de lo que dice la tabla. Dice, pues cómo, o sea, pues cómo que rebasas la tabla, ¿qué pasó? Entonces hay cantidades de subsidio que se pueden llegar a pagar de más y que de pronto ya no se le ajustan o ya no se le restan al trabajador. Entonces, lo comento porque en los comprobantes de nómina desde el año pasado ya se estaba haciendo ahí un truquito a los recibos precisamente para que aparecieran los dos subsidios, el efectivamente pagado y también el causado. Entonces, sí es un tema el que tú puedas verificar que el comprobante tenga esa información, porque la autoridad considera que si el dato no está,
posiblemente se esté aplicando mal esta tarifa, o a lo mejor es evidencia de que no se realizó el ajuste anual a los trabajadores. Entonces, los programas ya lo estaban incluyendo, es un dato meramente informativo, incluso lo llegaban a manejar hasta en otros pagos, porque es importante que esa cifra aparezca. Y entonces considerar que en el tema de los comprobantes de nómina, en percepciones básicamente está toda la información que genera la base de acumulación del trabajador. En deducciones son ajustes, principalmente está el impuesto retenido, pero en otros pagos es donde incluimos aquello que no es parte del ingreso del trabajador, que solamente es un dato informativo, que no le afecta a su base acumulable, tampoco se considera salarios, y por eso aquí es donde tenemos la información del subsidio al empleo efectivamente entregado y el tema, por ejemplo, de los viáticos. Aquí es crucial. Solamente son datos informativos. Entonces, en el tema de los viáticos sí existe una regla, la regla 2753, que establece que los contribuyentes que hacen pago por sueldos y salarios, en el caso de haber otorgado viáticos que se comprobaron por parte del trabajador, sí es un requisito que se genere una especie de constancia de la entrega de esos viáticos. No es necesario que lo incluyas como información en cada recibo de nómina, porque hay gente que no lo incluyó. La ventaja del comprobante de nómina es que funciona como un rompecabezas. Tú puedes agregar los nodos que necesites a voluntad. Incluso hay un tip muy interesante, porque cuando hay pagos por separación, al indicarle al comprobante que vas a hacer pagos por separación, ya no te deja poner los datos clave del tipo de contrato en materia laboral, porque tienes que elegir otro tipo de contrato diferente. Entonces dices, bueno, pues como que pues le quiero poner el contrato adecuado y no me deja, pero es por los pagos por separación. Entonces, cuando hay pagos por separación, se recomienda que hagas 2 complementos de nómina en el mismo CFDI. Lo puedes hacer. Entonces, agregamos un complemento para el pago de su semana normal y ya. Y luego agregamos otro nada más para el pago por separación, y ahí ya te permite vincular la información correcta a ese tipo de contrato. Entonces, aquí es importante además considerar que con el tema de viáticos se tiene que informar. Por eso, si no lo hiciste, aún estaríamos a tiempo de hacerlo. Entonces me dicen, oye, por ejemplo, tengo un trabajador y ya tengo el tema de los viáticos del ejercicio. ¿Qué hago? Haz un CFDI con el complemento de nómina y nada más agrega el nodo de otros pagos. Los otros no los agregues. Nada más agrega este, le indicas la clave 03, le pones la cifra del viático y ya. Y es como su constancia, pues, de entrega de viáticos.